en estos 45 minutos sobre la problemática de la tasa de descuentos y la proyección de ingresos. Obviamente que para efectos de determinar la NIC 36, este año está muy afectada por la COVID-19 y esto afecta a dos partes fundamentales del análisis bajo NIC 36, que es la tasa de descuento y la proyección de ingresos. Vamos a analizar cada uno de ellos. Fíjense, esta es la forma como se calcula una tasa de descuento, es una fórmula bien compleja, bien amplia, pero quisiera darle una primera análisis al componente principal, que es el beta sin apalancamiento. Beta. ¿Qué es el beta? Que es algo que normalmente nosotros discutimos bastante en finanzas, cómo es que se está afectando por COVID-19 el beta. Fíjense, vamos a ver este caso. Tenemos 8 empresas de un sector empresarial, ambas son del mismo sector empresarial. En el primero, la utilidad sobre ventas, fíjese, 15, 5 positivo, 15, 12 negativo, 20, 1, 2. Fíjense la gran variabilidad del sector. Es decir, en este sector puedes ganar un 15% de tus ventas o puedes perder el 20% de tus ventas. Existe mucha variabilidad. En cambio, el sector al costado, el celestito, fíjense las utilidades sobre ventas, tienen 5, 6, 8, 4, es decir, está menos dispersa la utilidad sobre ventas, y eso es lo que mide el beta. El beta mide el grado de dispersión de la utilidad de las empresas de un sector frente al promedio del mismo. ¿Correcto? Si yo les preguntara a cada uno de ustedes, ¿cuál de estos sectores tendría menos riesgo? ¿O tendría que ustedes analizar con mayor profundidad en cuál de estos sectores invertir su plata? En este sector, donde existe mucha variabilidad, o en el siguiente sector, donde de algún modo todos tienen una utilidad y te genera menos riesgo. Entonces, obviamente, este sector empresarial de la derecha es un sector menos riesgoso y más seguro para inversión que el sector de la izquierda, el rosado, que tiene mucha dispersión, por lo tanto, la probabilidad de tener utilidad o pérdida significativa es muy alta. Y eso corresponde a una calificación de beta alto o beta bajo. Si el beta es -1, es que tiene una dispersión menor a la del mercado. Es decir, si el promedio del mercado de este sector es 5, su dispersión está alrededor de ese monto. Pero si tiene un beta alto, quiere decir que si la utilidad promedio del mercado es 5, es muy probable que haya utilidades de 10 o -5, es decir, hay más dispersión. Entonces, ya ahora nos preguntamos, obviamente, para hacer una tasa de descuento, vamos al momento de identificar el beta, vamos a identificar cuál es la dispersión para en función de eso analizar nuestro riesgo. ¿Ok? Pero es que, ¿cómo obtenemos esta información? ¿Cómo obtenemos la información de utilidad sobre ventas de A, B, C, D, etcétera, de este tipo de empresas? ¿De dónde la obtenemos? ¿De dónde la obtenemos? Normalmente la obtenemos de Damodaran. Damodaran es un economista americano de origen hindú, quien hace una evaluación de más de 5.000 empresas globales en el mundo, analiza sus estados financieros publicados en las bolsas correspondientes y hace este análisis estadístico. Por cada uno de los sectores, ¿verdad? Automovilismo y repuestos, tiene 1.37. Fíjense, hay sectores que tienen distintos betas, aquí están. Los betas mayores, hay mayor diversidad, y los betas menores son sectores menos riesgosos. Pero ojo,
Este es un análisis de más de 5.000 empresas globales que publican sus estados financieros anualmente. Pero entonces, ¿cuánta confiabilidad tendrá este beta que publica Damodaran? ¿Y cómo podríamos, en función a esto, hacer una proyección? Y les hago algunos ejemplos. ¿Ustedes creen cómo estará el sector, no sé, vayamos a ver, el sector transportes de maquinaria, transporte pesado? En China, que ya la economía está más o menos normal, en Rusia, en Australia, en países en los cuales no ha afectado significativamente el COVID, o en la actualidad en Alemania o en Inglaterra, donde hay una paralización total de actividades. ¿Cómo podríamos estimar si en este globo de 5.000 empresas hay todo tipo de sectores de todos los países? Por lo tanto, el COVID ha afectado de distinta manera y en distinta etapa a cada uno de estos países. Entonces, estas cifras que nos da Damodaran se convierten en inestables, nos generan mucha incertidumbre. Pues bien, porque podríamos medir con un beta a un plazo determinado hoy, pero la segunda ola, que no se veía antes, fíjense, ¿qué hubiera pasado si tomamos un beta de noviembre para hacer una proyección financiera, donde nadie suponía una segunda ola tan fuerte que está sucediendo en Europa? Ya cambió los papeles. El beta de noviembre es distinto al beta de diciembre y será distinto al beta de enero. ¿Cuánto peso tienen las empresas chinas que no han paralizado? ¿Cuánto peso tiene Estados Unidos, Brasil, etcétera? Fíjense que en una economía más o menos estable, este beta te daba un gran instrumento para manejar tu riesgo. Pero ante el COVID y ante el comportamiento disímil de cada uno de los sectores, los beta se convierten en inestables, se convierten en muy difíciles de predecir. Este es otro reporte de Damodaran, ha sacado hace poco, ¿no? Ahí están las primas de riesgo de cada país y las tasas libre de riesgo cambiario. Fíjense, la prima de riesgo en Perú está 6%, un punto superior a Canadá y Estados Unidos, pero hay países que están 11, 14, Argentina es el más alto, Venezuela 22, etc. Perú en la región estamos 6,38, junto con México. Chile tiene mejor riesgo en primas de riesgo. Pero igual, esta prima de riesgo, que es otro insumo para elaborar la tasa de riesgo, cambia de un día para otro. A fines de diciembre ya nos bajaron la tasa de riesgo a Perú. ¿Por qué? Por la inestabilidad política, 3 presidentes, el Congreso que hace gastar demasiado, etcétera. Todo un panorama que nos empieza a afectar porque las primas de riesgos empiezan a subir. Nosotros a enero, febrero o a diciembre del 2019, la prima de riesgo del Perú era la más baja de América Latina y de lejos, y de lejos. Ahora ya Chile nos ganó. Entonces, fíjense, estos análisis, esta data que incluimos en nuestra tasa WACC están bailando de acuerdo a cómo se mueve el virus. Por lo tanto, la tasa WACC, que es la tasa de descuento que vamos a utilizar para nuestras proyecciones financieras, tienen alta incertidumbre. ¿Qué hacer al respecto? ¿Cómo hacer una proyección de flujos utilizando una tasa de descuento en la cual los insumos tienen mucha incertidumbre, cambian cada rato y no nos hace predecir cómo se comporta el futuro? Es una problemática bastante seria. ¿Qué es lo que están haciendo las empresas evaluadoras, las empresas que evalúan los diferentes sectores? Una práctica común es aplicar
una prima COVID-19. Aquí está, una prima COVID-19. En algunos casos, para el sector inmobiliario, por ejemplo, están aplicando 0.50 partes por millón, es decir, 0.50% a la tasa libre de riesgo. Es decir, si fueses una empresa inmobiliaria y tu WACC neto inflación es 3,68, por la prima COVID-19, se convertiría en 4,18. Pero ese es en algunos sectores. En otros sectores se están aplicando primas de hasta 1 o hasta 2%, porque el riesgo es mucho mayor. Obviamente, si estás en el sector de entretenimiento, tú aplicarías una prima mucho mayor de hasta 2%. Entonces, pero tampoco hay en aplicar una prima un estándar. Ya es el criterio de los evaluadores, criterio de quien formula las tasas de descuento, de emplear una prima de COVID-19 que te reduzca la incertidumbre de cómo se está comportando los diferentes insumos de tu tasa de descuento. Recomiendo en ese sentido que, a pesar de que ya están publicadas todas las cifras darán al 31 de diciembre del 2020, aplicar primas de riesgo de acuerdo a la volatilidad, a la incertidumbre de cada sector. Hay sectores que no requieren prima de riesgo, por ejemplo, el sistema farmacéutico tiene un sector, perdón, el sector farmacéutico tiene un sector muy estable, por lo tanto, ahí puedes aplicar una prima mucho menor, pero hay otros sectores en los cuales puedes aplicar primas de hasta 2 puntos. ¿Ok? Y esto vamos a traducir. Entonces, fíjense, había indicado que COVID-19 está afectando a 2 insumos que son prioritarios para el análisis de NIC 36 o NIC 13 o cualquier evaluación de empresas. Uno va por la tasa de descuento y otro va para estimar los ingresos. ¿Y por qué se tienen que estimar los ingresos? Porque normalmente todos los evaluadores te piden que utilices el flujo de caja libre de la empresa como instrumento de evaluación de una firma, ¿no? El flujo de caja es una representación de una empresa y su rendimiento donde calculas todas las entradas de efectivo. El flujo de caja libre de la firma es estrictamente un análisis de efectivo, es decir, cuánto efectivo al final de una operación puede el accionista retirar como dividendos, ¿no? Por eso se dice flujo de caja libre, es decir, cuánto puedo retirar yo de mi compañía como dividendos. El flujo de caja libre es distinto a la utilidad del ejercicio, pues puedes tener utilidad de ejercicio, pero no tienes liquidez para pagar los dividendos. Entonces, el flujo de caja libre mide la liquidez que puedes retirar para pagar dividendos. Y obviamente los traes a valor presente, es decir, tener 350.000 euros el año 20, es decir, es como te digan, ¿sabes qué? Señores, te vamos a pagar 100.000 soles el 2030. ¿Qué dirían ustedes? Uy, qué bien, voy a ganar en el 2030 100.000 soles. Esos 100.000 soles que voy a ganar el 2030, ¿no sería mejor recibirlos hoy para poder hacer uso? Pero por lógica normal, ¿ustedes creen que esos 100.000 que me pueden asignar, que he ganado dentro de 10 años, para traerlos y cobrar el día de hoy, podré cobrar los 100.000? No, ¿verdad? Porque ahí viene precisamente la tasa de descuento, lo que hemos hablado al inicio. Traer a valor presente esos 100.000 y obviamente no vas a recibir los 100.000 si quieres cobrar por adelantado ellos y por lo tanto, mediante el descuento de la tasa, puedes recibir de repente no los 100.000, sino 10.000, 20.000. Entonces, y ahí viene el tema, ¿no? O sea, ¿qué me conviene más? ¿Recibir 20.000 hoy
o 100.000 dentro de 10 años. Es una decisión financiera que cada uno de nosotros debe tomar. Y esto precisamente es lo que evalúa el flujo de caja libre, es decir, trae los ingresos futuros, las utilidades o la liquidez que puede retirar en el futuro, lo trae a valor presente para determinar el valor de una compañía. Y para lo cual tienes que utilizar normalmente lo que nosotros recomendamos, a diferencia de otras compañías, lo que nosotros usamos para proyectar los beneficios futuros es tomar en cuenta 5 o 6 años de estados financieros reales y en función al comportamiento de estos 5 años hacemos una proyección. ¿Correcto? Una proyección de todos los componentes de los estados financieros. En otras palabras, hacemos estados financieros proyectados. Pero el principal insumo, fíjense, este principal insumo que está acá, que es el ingreso. ¿Cómo podemos estimar el ingreso, y además de otras cuentas, en tanta incertidumbre? ¿Cómo podemos elaborar estados financieros si no tenemos seguridad de cuánto vamos a vender el 2021? ¿Cuándo llega la vacuna? ¿Va a haber una segunda ola, una tercera ola, etcétera? Es un mar de incertidumbre. ¿Cómo podemos predecir cuánto ingreso generaremos 2021, 22, 23, etcétera, mientras no tenemos información? O en todo caso es información incierta con bastante incertidumbre. ¿Correcto? En ese sentido se calcula, fíjense, hemos traído a valor presente, hemos traído el EBIT, hemos obtenido de acá, el EBIT está acá. ¿Ok? Restado los impuestos no ajustados, se suma la depreciación y amortización, se resta la necesidad de capital de trabajo, el CAPEX, y nos da los ingresos que podríamos recibir o los dividendos que podríamos recibir de nuestras acciones a 5 años con un factor, una perpetuidad al final. ¿Correcto? Por lo tanto, esta tasa de descuento es la que vamos a hallar de lo que le hemos comentado en función a los diferentes factores de riesgo que hemos analizado al inicio, con lo cual nos da un valor de la compañía. Este es el procedimiento del flujo de caja libre de la firma, es toda una ingeniería, y para lo cual les indico que uno de los elementos más importantes para elaborar este flujo de caja es la tasa de descuento y los ingresos. Y ahí viene la pregunta, ¿cómo podemos elaborar unos estados financieros proyectados ante tanta incertidumbre? Quisiera mostrarles un caso práctico. Fíjense esta columna. Hemos analizado el comportamiento de las cuentas por cobrar comerciales, las cuentas por cobrar entidades relacionadas, cuentas por cobrar, inventarios. Es decir, hemos identificado todas las partidas que han tenido un comportamiento estándar. Fíjense acá, ¿no? Teníamos 34, 40, 43, 34, más o menos era el comportamiento de la rotación de las cuentas por cobrar, pero al octubre del 2020 subió significativamente la rotación de las cuentas por cobrar a 53.5. ¿Correcto? Y así en cada una de las cuentas, ¿no? En cuentas por cobrar comerciales, también la rotación subió de aproximadamente 3, que era el promedio, a casi 10 días, la rotación 10 días de las otras cuentas por cobrar. Entonces, fíjense, en esta compañía que ha tenido un comportamiento más o menos estable a través del tiempo, el COVID ha generado una inusualidad en sus cifras.
haciéndola más difícil. Es obvio, ¿no? Si vendemos menos, los clientes demoran en pagar, nuestras cifras van a ser cada vez distintas. ¿Qué debemos hacer ahí? Proyecciones. La única forma de reducir la incertidumbre sobre cómo se van a comportar en el futuro los diferentes componentes de los estados financieros es establecer escenarios. Fíjense, hemos preparado 3 escenarios: un escenario pesimista, un escenario conservador y un escenario optimista. ¿En función a qué? Por ejemplo, esta empresa, hemos definido que el supuesto importante para incremento de las cuentas por cobrar comerciales es cuál es la segunda ola, la intensidad de la segunda ola y una lentitud en la vacunación. Fíjense, este escenario pintaba a noviembre del 2020 que hicimos este análisis, y precisamente este escenario es el que se ha dado. No se ha dado el escenario en la cual iniciábamos ya una vacunación en el segundo semestre y la segunda ola moderada. Oye, el escenario optimista era que ya íbamos a iniciar la vacunación en el primer trimestre y que una segunda ola no iba a ser reducida. Estos escenarios lo planteamos a noviembre. ¿Qué nos ha mostrado la realidad? Que se ha dado el peor escenario, el escenario pesimista, donde hay una segunda ola con regular intensidad y no tenemos ninguna seguridad de la fecha de vacunación. En ese escenario pesimista, fíjense, es muy probable que la rotación de las cuentas por cobrar se mantenga el siguiente año. Y de ahí, cuando va pasando el tiempo, está mejorando y recuperando a los niveles que habíamos estimado antes. Pero fíjense, en el escenario conservador ya íbamos con un monto mucho menor de días de rotación de las cuentas por pagar, y en el optimista estábamos en mejor condición, es decir, en el mejor momento de los años anteriores. De estos 3 escenarios, el que se ha dado en la realidad es el cuarto escenario. Entonces, vamos a ver los ingresos. Fíjense aquí los ingresos. ¿Qué ha pasado? Tenemos ingresos de alrededor de los últimos 3 años de 70 millones de soles, ¿correcto? Pero a octubre, y haciendo una proyección de ventas a diciembre, de 70 millones se está bajando a 50 millones. ¿Ok? Entonces, esa es la realidad de COVID. Este dato es COVID. Con este dato COVID, ¿cómo proyectamos nuestros ingresos de los siguientes años? Vamos a tener siempre el escenario pesimista, el conservador y el optimista. Pero vamos a utilizar los cuartiles. ¿Por qué? Porque vamos a ingresar el comportamiento histórico. Este ha sido el comportamiento histórico de la compañía. Entonces, fíjense que el tercer cuadril, que sería en el escenario más pesimista, seguiríamos en el escenario más optimista, llegaríamos a 69 millones. Y en el escenario más pesimista sería llegar a los 50 millones de este año. Y para el escenario moderado utilizamos el segundo quintil. Entonces, el análisis de los percentiles, nosotros de toda la gama de percentiles hemos utilizado los quintiles. Podemos estimar en función a los escenarios y en función al comportamiento histórico de la compañía, cómo podemos tener los ingresos y gastos, los ingresos durante los siguientes 5 años en función a estos escenarios. Identificados los escenarios, vamos a tener, obviamente,
unos estados financieros pesimistas, unos estados financieros conservadores y unos escenarios optimistas, de lo cual nos van a dar nuestra proyección. Fíjense, tenemos valor atribuible en un escenario pesimista, 96 millones, 104 millones en el escenario conservador y en el escenario optimista, 107 millones. En ese sentido, nosotros, o en todo caso, el modelo para reducir la incertidumbre en nuestras proyecciones es utilizar escenarios y utilizar percentiles. Pero fíjense, aquí también hemos modelado una tasa WACC de 4,65, pero tenemos también diferentes tipos de tasa de descuento en función a la prima de riesgo. Les comenté que se puede adicionar para reducir el riesgo del beta asociado al comportamiento de las empresas en el mundo. Podemos identificar distintos niveles de riesgos COVID-19 para trabajar tasas de descuento. En este caso, para correr estos modelos, hemos utilizado la tasa de descuento con mayor riesgo calculado, que es 2 puntos. Y con esa tasa de descuento hemos modelado y tenemos estos escenarios. De tal manera que igual sigue siendo incertidumbre, igual sigue siendo una estimación, pero al tomar en cuenta los datos históricos, al tomar en cuenta escenarios reales de acuerdo al comportamiento de cada una de las partidas de cada una de las partidas de nuestros estados financieros, podemos establecer una evaluación de la firma que te permita modelar estos escenarios y estos riesgos asociados a COVID-19. ¿Ok? Me gustaría mucho absolver sus consultas luego de terminar la presentación. Te dejo, Jesús, con la siguiente presentación.